estaban dadas las condiciones de posibilidad de San Luis para la instauración de estudios superiores, porque en cuanto fue muy importante la participación que tuvieron las escuelas de nivel medio. O sea, no nos olvidemos que tenemos el Colegio Nacional, con también una larga tradición de formación de bachilleratos, y también las dos escuelas normales que fueron muy importantes en la ciudad, la Escuela Normal de Niñas, que le llamábamos Paula Domínguez de Bazán, y la Escuela Normal Juan Pascual Pringles. San Luis se caracterizaba, digamos, en esa época por ser cuna de maestros, formadora de maestros, y había un ambiente propicio, digamos, cultural, intelectual, digamos, con el Ateneo de la Juventud, con varias actividades que se hacían en relación a la escuela, en relación al perfeccionamiento, a la capacitación. Hablar de un contexto previo a la creación de la universidad es un contexto muy amplio temporalmente, porque la idea de universidad o de la necesidad planteada como estudios superiores para Villa Mercedes prácticamente viene desde 1912. O sea que desde 1912 Villa Mercedes siempre tuvo la idea de tener o de pretender estudios superiores. Al año de haberse producido la reforma de 1918 en Córdoba, indudablemente este clima, digamos, de juventud, digamos, que de alguna manera se había emancipado, ¿no? Y que tenía claro cuál era la educación que querían, seguramente impactó también en el interior, como lo fue en el caso de Mendoza y seguramente que en San Luis. Y bueno, se crearon distintas instancias, digamos, de movimientos, y varios intentos hubo en Mendoza para poder crear, para que Mendoza, bueno, para que realmente pudieran haber en la región de Cuyo estudios superiores. Y es así que se produce, bueno, se organizan los estudiantes en un movimiento que se llamaba FES, Federación de Estudiantes Secundarios, que después hacen un congreso que fue también muy importante, que nucleó estudiantes y fueron representantes de San Juan, de San Luis y de Mendoza. En la década del 20, en 1920, estamos hablando, en el 22, se realiza un congreso de estudiantes en Mendoza, que están ellos como mendocinos, están también organizándose para hacer una universidad que se llamaba de los Andes, una universidad de pie andina, como se le decía. Y se planteaban estos estudios para las tres provincias, como esa universidad mayor, esa universidad regional. Es decir, es interesante ese concepto porque es el concepto de regionalización de los estudios que va a venir después en los años 60. Y en ese sentido, bueno, la Universidad Nacional de Cuyo, que se crea en el 39, viene a ser una pieza clave, digamos, principalmente para San Luis, y seguramente lo fue para San Juan y Mendoza. Pero digo principalmente para San Luis porque de alguna manera permitió poder, digamos, orientar estos deseos, estos anhelos que estaban latentes, digamos, en la comunidad puntana, y que tenía que ver con poder jerarquizar la carrera del magisterio y finalmente poder acceder a otro nivel de educación superior, como era, bueno, tener la posibilidad de ir a la universidad. Villa Mercedes siempre propugnó tener estudios universitarios, no universidad en su momento, estudio. Entonces tuvo contacto con Cuyo, tuvo contacto con Río Cuarto cuando empezó la dinámica para instalar estudios en la famosa Universidad del Centro, que se la disputaba Río Cuarto y se la disputaba La Pampa, y Villa Mercedes.
El movimiento de San Luis nunca apoyó a Villa Mercedes en esta demanda, por eso digo, entramos en la situación de diferencia, ¿no? Porque ellos estaban muy bien y muy cómodos a partir del 38, el 39, del 40 con la instalación de la Universidad Nacional de Cuyo y los estudios que tenían radicados en la ciudad de San Luis. Villa Mercedes no tenía estudio, o sea que Villa Mercedes, todos sus hijos, por decirlo así, tenían que emigrar a otros centros de desarrollo, como puede ser Córdoba, fundamentalmente, La Plata para las ingenierías, Derecho en Santa Fe y Mendoza muy pocos, fuimos muy poquitos hasta entrada la década del 80 los que nos movíamos en Mendoza. Se realiza un importante congreso de historia en Mendoza, donde ahí sale la figura del que va a ser después el rector de la Universidad de Cuyo, que es el doctor Edmundo Correa. Él fue muy importante también porque este primer rector, que viene del campo de las humanidades, supo entender, ¿no?, cuál era este anhelo que se estaba, y el clima, digamos, de época que se estaba viviendo, y destinó a San Luis la posibilidad de que contara con institutos, ¿sí? En un primer momento fue el Instituto del Profesorado en 1940 y luego en 1942 el Instituto Pedagógico de San Luis. Destinó, digamos, o sea, pensó en San Luis los profesorados, o sea, la formación docente, porque estaba esta tradición, o sea, estaba instalado, digamos, desde hace muchos años, desde fines del siglo XIX, y bueno, y de alguna manera fue como culminar este deseo, ¿no?, que había en la comunidad local. Es decir, ¿qué estamos hablando de ahí? De sustratos mentales que van quedando y que se transforman en una especie de mandatos sociales que al cabo de un tiempo aparecen de nuevo. Porque los hombres de allá del 20 jamás imaginaron que hoy, en pleno siglo XXI, Villa Mercedes tenga una universidad de agronomía, cuando la planteaban dentro de un contexto socioeconómico muy particular en la década del 20, que era satisfacer demandas de tipo económicas productivas. Y bueno, hoy estamos con eso. En la década del 40, en pleno auge después de los debates jurídicos internacionales sobre la Segunda Guerra Mundial y todas las consecuencias que trajo eso, se plantea también tener una carrera de abogacía, de jurídica, como le llamaban. O sea que estamos viendo que en los planteos de Villa Mercedes siempre hubo una vanguardia de conocimiento tratando de acercarse a lo que eran las realidades de ese momento, o sociales, o paradigmáticas, como en el caso de lo jurídico, o económicas, como en el caso de lo que planteábamos recién, de agronomía, veterinaria, y que son, bueno, consecuencia de hoy. El rector Correa hace una convocatoria, o sea, él convoca puntualmente a intelectuales de otras universidades y especialmente de La Plata, y es así que quien viene a dirigir, digamos, el Instituto Pedagógico es el doctor Juan José Arévalo, que después llega a ser presidente de Guatemala, ¿sí? Porque, bueno, de alguna manera el Instituto del Profesorado, que había sido creado en 1940, ofrecía una formación, pero que venía del campo de las ciencias duras, o sea, matemática, mineralogía, física, fueron las primeras carreras, y quedaba como que no terminaba de darse respuesta, ¿no?, a lo que era la formación humanística. Venía con una propuesta también, ¿sí?, de pensar en un proyecto pedagógico y humanístico, ¿no? Y esto implicó la reforma de los planes de estudio de la carrera del magisterio, donde uno, analizando los programas de la época, podés ver justamente toda esta formación humanística, mayor crédito horario a las filosofías, a la historia, ¿sí?, a la antropología, a la sociología, o sea, mucho peso en la formación humanística. Bueno, el Instituto Pedagógico luego llega
digamos, o sea, es elevado a la categoría de Facultad de Ciencias de la Educación en 1946, y ya en el 48 ya era un espacio consolidado, ¿sí? el de la facultad. Y esto fue también muy importante porque permitió de alguna manera dar continuidad con esta tradición, pero no obstante ello, el crecimiento de otros campos de conocimiento, justamente por la venida de otros profesores que también vinieron de La Plata, del campo científico, de las matemáticas y de la física, fue también muy importante porque ellos armaron escuelas, armaron sus equipos de cátedra, formaron gente, y fue creciendo también con ello las disciplinas y las nuevas epistemes que empiezan a formarse en la época. La Facultad de Ciencias de la Educación pasa a denominarse Facultad de Ciencias, ¿sí? En el 58 por ordenanza. El movimiento por facultad en Villa Mercedes es una gesta invalorable, imperdible, porque no era solamente, como te diré, un grupo de intelectuales esclarecidos. Había gente que iba a las marchas o que participaba con sus cartelitos, con sus cosas, y era gente que en una de esas ni había terminado la primaria, pero sí o sí se consustanciaron de la idea y de la necesidad de que sus hijos pudieran tener una universidad. Eso fue presentado como una forma de federalización universitaria, como una descentralización sana que permitía a distintas nuevas provincias tener sus propias universidades. Hubo centros, ¿no es cierto?, como Río Cuarto, que tenía que ir a Córdoba o a San Luis para estudiar, tener su propia universidad, pero en realidad es muy sabido que esto respondía a un propósito del gobierno dictatorial, que era que los estudiantes no se juntaran, ¿no? Es decir, que no hubiese una masa estudiantil muy fuerte. Y cuando se crea la Universidad de San Luis en el año 73, retomando la base, en realidad es una división de lo que era la Universidad de Cuyo, se crea la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Nacional de San Luis, en una especie de descentralización de lo que era la Universidad Nacional de Cuyo. Yo ya estaba cerca de finalizar mi carrera como estudiante de psicología. Había dos agrupaciones estudiantiles y con docentes incluidos del peronismo en ese momento. Hubo dos candidatos según las líneas. La línea nuestra propuso al doctor Ferrari, que había sido de los primeros profesores en el viejo instituto del profesorado, y la otra línea, la que estaba más ligada a la política un poco más dura, fue la que propuso Mauricio. El tema es que Mauricio era una persona excelente y que nadie podía oponérsele, ¿no? Era una bellísima persona, con una tremenda capacidad de diálogo, pero también una sutil manera de lograr que su opinión fuese la prevaleciente, ¿no? Pero era imposible oponerse a Mauricio, pese a que teníamos algunas divergencias no políticas, porque era una excelente persona realmente. Una de las cosas que yo quisiera dejar como una especie así de llamado, muy del corazón, que parte muy de lo profundo de mi ser, a que mantengamos en este centro bien alto el espíritu comunitario. Es decir, que trabajemos para el trabajo común, que trabajemos en un diálogo que puede ser de enfrentamiento, pero que sea de enfrentamiento fecundo.
que sea también una vida universitaria tensa, pero que las tensiones siempre se resuelvan favorablemente. Es decir, que tengamos la calidad y al mismo tiempo ese espíritu, esa conciencia de trascendencia que reclama del otro junto con uno la realización de una tarea que nos es común.